y vamos a hacer un enlace con Yara. Yara, ya estás aquí, estás en el Palacio Nacional. ¿Tenemos noticias? Sí, claro, aquí me encuentro en el patio principal de Palacio Nacional, que es donde se va a llevar a cabo el encuentro entre el Papa Francisco y el presidente Enrique Peña Nieto. Ahorita acabamos de ver, nosotros estamos en la parte de adentro, ellos aún están en la parte de afuera, donde se escucharon los himnos nacionales tanto de México como del Vaticano, y acá por unas pantallas acá estamos viendo que el señor presidente está saludando a la comitiva de los obispos y de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Por ahí acaba de pasar el presidente, que hay que recordar que es nuestro arzobispo, don José Francisco Robles Ortega. Ya está a unos minutos de ingresar aquí al patio principal. Estamos a la espera de lo que nos pueda decir en su discurso. Yara, muchísimas gracias. Qué amable. Por nada, estamos aquí reportando y más al rato nos enlazamos con en otro evento del Papa y que en su visita aquí a México. La visita del Papa Francisco a México. Cobertura especial en Zona 3. Pues muy interesante esta visita de su santidad, el Papa Francisco. Viene a traernos pues un mensaje de paz, viene a hablar a los lugares donde de veras hay zonas de conflicto, y creo que es benéfico para todos nosotros. No, y hablando de este tema, el Papa Francisco se ha notado muy interesado justamente en las personas que tienen alguna discapacidad. Así es. Sumamente misericordioso con ellos, es y muy incluyente de hecho, y creo que un gran ejemplo para todos nosotros. Así ¿verdad? es. Pues Andy, nos venías platicando de esta parte social, sí, en donde tienes tú un objetivo muy alto. Sí, mira, voy a tomar 2 puntos, si me permites. Lo primero, que también complementar lo que ha hecho el Papa Francisco, que ha sido el Papa de la inclusión, el Papa de la unidad, y que realmente los mexicanos somos muy afortunados, y el mundo es muy afortunado de tener un Papa así. Realmente el Papa Francisco se ha reunido con personas con discapacidad en distintas audiencias, con personas sordas, con personas ciegas. Se ha reunido también, hubo un discurso muy interesante, ojalá lo puedan leer, del 13 de diciembre del 2014, que el Papa Francisco les habla al movimiento apostólico de ciegos en Italia y les dice que hay que tener coraje, que hay que hacer comunidad y que hay que ser un don para los demás. O sea, nos habla realmente también a nosotros a salir de nuestra propia zona de comodidad. Y es muy interesante lo que dice el Papa Francisco, y ojalá ahora que está en nuestro país vuelva a tocar estos temas de inclusión y vuelva a tocar estos temas de igualdad y de no discriminación, para que también desde el ámbito eclesial, desde el ámbito político, social, etcétera, se generen las condiciones para que haya una sociedad más igualitaria, ¿no? Esto por una parte. En la parte social, Ale, sí estamos trabajando, como ya te comenté, lo de la parte de la ley antidiscriminación que ya se aprobó, sí, y también estamos trabajando un poquito en el área del fomentar mayores oportunidades para la inclusión de nuestro sector. Sí, es importante, sobre todo en el ámbito laboral, como ya lo hemos dicho, hemos tenido una tasa de desocupación bastante alta. Estamos trabajando en generar que se cumpla la cuota de contratación en el gobierno federal que se ha establecido desde el 2014. Es una cuota de contratación del 3%, ¿sí?, en la Administración Pública Federal. Esta se estableció en el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad 2014-2018. Es importante que esta cuota pase al papel, y también es importante que en Jalisco se generen medidas de este tipo, ¿sí? Es importante que se generen decretos gubernamentales, todavía no es un hecho, por lo tanto no voy a entrar en muchos detalles, pero es importante también que trabajemos en estas medidas para que el gobierno y las empresas, tanto el sector público como privado, asuma también su responsabilidad, y también nosotras las personas con discapacidad asumir nuestra propia responsabilidad, ¿no? Porque ciertamente la inclusión es un derecho, pero también genera obligaciones. Tú nos hablabas, Pati, de Jalisco, Sí. ¿verdad? Que era el tercer estado con mayor discriminación a nivel nacional. Sí, A nivel nacional. Sí, se estuvo estudiando todos los estados. Andrea, ha estado muy pegada en ese aspecto, y ahí pues obviamente van diciendo las estadísticas de cada estado, el trato que se les da, los beneficios,
y cuando llega a Jalisco, bueno, casi le da un infarto, porque es de los, fíjate bien, orgullosamente 3 estados que tienen mayor discriminación. Sí. O sea, fíjate qué orgullo, ¿no? ¿Y es tu ciudad natal? No, ella nació en Aguascalientes, Ok. Sí. pero prácticamente ya tenemos 20 aquí... años. más Ya de eres 20. tapatía. Sí, totalmente. Sí, sí. Entonces sí, pues pues ya no sé si da tristeza, coraje o qué, pero hay mucha discriminación en todos los aspectos. Pat, decías hace ratito que mucho tiene que ver el desconocimiento Sí, y bueno, la ignorancia, ¿no? De los que estamos del otro lado. claro. Y me llama la atención cómo hablamos mucho de los derechos de las minorías, Sí, pero lamentablemente ¿quiénes son los que aparecen en este segmento de minorías? Pues es otro tipo de gente que hace mucho ruido, Ujú. ¿no? Y que genera mucha polémica. sí, Creo yo entonces que también a las personas en condiciones de discapacidad o con con capacidades diferentes, también les correspondería hacer ese ruido, ¿no? totalmente. Una manifestación de todas las personas para que de alguna manera la sociedad nos demos cuenta de qué cantidad de gente existe en estas condiciones y empecemos entonces también a pujar y también a exigirle al gobierno cambios en porque me comentabas que ahorita que sí hay cambios, pero que no La se aplicación, ejercen, no se la aplican. aplicación, exactamente. Y que realmente, es que esto es importante, y la cuestión de la inclusión va de arriba hacia abajo. La verdad es que nunca se ha visto de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, va de arriba hacia abajo, y también los cambios sociales va en masa, ¿no? De abajo también hacia arriba. Lo hemos visto en las universidades, por ejemplo. Ahorita ya contamos, como ya te decía Ale, con personas con discapacidad que están en la política. Tenemos orgullosamente el estado de Durango, tiene ya una senadora con discapacidad, Yolanda de la Torre, doctora en Derecho, Yolanda de la Torre, muchas felicidades. Todavía no tengo el gusto de conocerla, pero ya pronto. Y es una persona que realmente ella trabajó en la Ley General para la Inclusión. Tenemos una diputada con discapacidad, ella también de Zacatecas. O sea, realmente es necesario que las personas con discapacidad empecemos ahora sí a meternos en el ámbito público y político para realmente generar acciones, no solamente desde el gobierno, sino también desde la participación ciudadana. Que haya más pues manifestaciones en el sentido positivo, ¿sí? Claro. A lo mejor referéndums, a lo mejor cartas, porque está muy bonito todo en el papel, pero mientras no se aplique no van a cambiar las cosas. ¿De qué nos sirve tener programas? ¿De qué nos sirve tener leyes si en la práctica las cosas siguen igual, ¿no? Desgraciadamente. Es cierto, ¿de qué sirve en un papel escrito Ujú, si seguimos siendo una sociedad no incluyente? Sí. ujú. Y Muy en la excluyente. práctica no hablamos tanto de ejercer acciones, ¿cómo se llama? Pues castigadoras, ¿no? Así es. Sino acciones positivas Ujú. en el sentido de la educación desde el principio, no como una materia que la comentan en un solo día de clase, sino como una materia de rigor que se trate todo a lo largo de todo un año para que todos los niños y jóvenes comiencen a conocer, a entender y a incluir a la gente. Fíjate con que este es un punto muy importante. Mi hermana es maestra. Bueno, después del corte les comento, mi hermana es maestra de primaria y está trabajando en esta parte. ¿Qué tal? ¿Ya Andy mandó a corte? Así es, Andy. Vamos a una breve pausa comercial. Quédate con nosotros. Esto es Zona Positiva. Recuerda que en Valora contamos con el servicio de asesoría familiar y talleres de autoayuda. Llámanos al 3124-3929 y 3614-7224. Con gusto te atenderemos.